Bien, jóvenes, vamos a iniciar con la grabación. Vamos a dar inicio al nuevo módulo de taller de graduación, que es la materia de costo de capital. Antes de hablar del tema, que es costo de capital, vamos a hablar un poquito de lo que son las fuentes de financiamiento a largo plazo. Es decir, cómo la empresa puede obtener recursos para poder financiar una operación o sus inversiones, ¿no? Anticipadamente les había comentado que nosotros en este módulo vamos a ver el costo del dinero. Es decir, vamos a hablar de costo de capital. Y para entender eso de qué es costo de capital, debemos tomar en cuenta esta frase, que dice lo siguiente: si quieres saber el valor del dinero, trata de pedirlo prestado. Es decir, ¿cuánto te va a costar conseguir dinero? Eso es lo que vamos a ver en este módulo. Pero antes de ingresar a lo que es el tema en sí, me gustaría hacer una pequeña introducción a lo que es, a los conceptos de finanzas, lo que ustedes vieron en el módulo 1. Por ejemplo, a ver, hablemos un poquito de lo que ustedes vieron en el primer módulo. A ver, ¿qué es para ustedes finanzas? ¿Quién me podría decir finanzas? De manera corta podríamos decir, como dice Gitman, es el arte y la ciencia de administrar el dinero. O conceptualmente tal vez es administrar los recursos financieros de una empresa. Ya, muy bien. ¿Alguien más que quiera complementar? El arte y la ciencia de administrar el dinero. Por un lado me están diciendo que es arte. Arte y ciencia. La pregunta es, ¿por qué arte y por qué ciencia? Arte porque requiere de habilidades personales, conocimientos prácticos y orientación a los resultados que se vayan a obtener. Ya, ¿y ciencia? Ciencia porque tiene raíces científicas de otros campos como la matemática, la estadística. Ya. ¿Alguien que quiera complementar ahí? Arte porque proviene del interior de la persona. Muchas veces no se puede enseñar. Las personas nacen con esa habilidad. Y para administrar recursos tenemos que tener esa habilidad, tenemos que tener ese olfato de poder detectar oportunidades de negocio. Porque no todos tienen esa habilidad. ¿No es cierto? Esa habilidad con que uno cuenta, podemos perfeccionar con la experiencia. Es decir, preparándonos, profundizando en algunos temas. Por ejemplo, hay personas que nacen con el don de jugar a la pelota, es decir, de ser deportista, de ser futbolero. Pero para que pueda perfeccionar y jugar bien la pelota, obviamente tiene que ir a entrenar, tiene que tener una buena alimentación. Eso lo va a ayudar a perfeccionar, ¿cierto? Entonces, de la misma manera en las finanzas. Se necesita habilidad para tomar decisiones oportunamente y que en la larga nos puedan beneficiar. ¿Estamos? Ciencia, justamente como decía su compañera, porque está relacionado a otras ramas.
Por ejemplo, las finanzas es una rama de la economía. Porque tiene raíces en otros campos científicos. Acabo de nombrar la matemática, estadística, economía, en el campo de los números. Pero las finanzas no necesariamente es una ciencia pura. ¿Por qué? ¿Por qué no es una ciencia pura? ¿Por qué creen que las finanzas no es una ciencia pura? Como la matemática, por ejemplo. La matemática me dice que 2 más 2 es 4. 3 menos 2 es 1. Porque requiere de un análisis, toma de decisiones que no se puede hacer o sea, nosotros lo hacemos en base a los resultados de los métodos que usemos y en base a eso tenemos que analizar cuál es la mejor opción o qué es lo que tenemos que hacer para solucionar el problema que detectemos y eso no se hace mediante algo exacto como la matemática, sino por medio del análisis. ¿Ya? Porque nosotros Por tenemos... predicciones. Exactamente. Tenemos que tomar decisiones a base de supuestos. Sí. Por eso la finanza no es una ciencia pura como tal, como la matemática. Pero es parte del área. Entonces, finanzas había sido el arte y la ciencia de administrar el dinero. Entonces vamos a ponerlo aquí. Arte y ciencia de administrar el dinero. Administrar. ¿Estamos? ¿Quedó claro? También podríamos definir de otra manera, pero llegando a lo mismo, ¿no? Podríamos definir, por ejemplo, como una rama de la economía que trata de la obtención y aplicación de recursos. Que no es nada más la administración de los recursos financieros, que es el dinero, administrar dinero. Arte y ciencia de administrar dinero. Entonces, la manera más sencilla en la pregunta, ¿qué es las finanzas? El arte y la ciencia de administrar el dinero. Arte porque se necesita habilidad. Que con la experiencia podemos perfeccionar esa habilidad. Ciencia porque está relacionado con el campo de las matemáticas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuáles son las decisiones que debe tomar un administrador financiero dentro de una empresa? Podríamos resumirlo como qué activos debe comprar, cómo lo debe financiar y cómo lo debe administrar. Ya, vamos a ver. Las de inversión, las operativas y la de financiamiento. Muy bien. Estamos bien entonces, ¿no? Vamos a ver por aquí. Ahí está.
Decisiones de inversión. Decisión de inversión. Cuando hablamos de decisión de inversión, estamos hablando de la estructura de activos. De la estructura de activos. Ahí está. Decisión de inversión. ¿En qué invertir? Y cómo tomar una decisión de inversión. Eso ustedes lo van a ver seguramente en el tercer módulo. Van a evaluar proyectos de inversión. Que básicamente estamos hablando de la composición del activo. Cómo estructurar nuestros activos. ¿Estamos? Y aquí seguramente aparece la gran pregunta, ¿no? ¿En qué invertimos? ¿En qué podemos invertir? ¿Cómo podemos? Porque esa es la gran decisión que tenemos que tomar. ¿Mm? ¿En qué invertir? Para responder ese interrogante, debemos preguntarnos lo siguiente. O si ustedes quieren, depende de 3 razones para responder en qué invertir. La primera sería ¿cuánto tengo para invertir? ¿Cuánto tengo para invertir? Porque no es lo mismo tener $5,000 a tener $20,000 a tener $500,000. Con $500,000 posiblemente puedo montar una planta industrial. Con $20,000 puedo comprar una mercadería para comercializar. Con $5,000 puedo abrir por ahí una tienda de barrio, ¿no? Entonces, para saber en qué invertir, lo primero que tengo que saber es cuánto tengo para invertir. La segunda razón es por cuánto tiempo no requiero ese capital. ¿Por cuánto tiempo no requiero ese capital? Si ese capital lo voy a requerir en el corto plazo, tendré que invertir en aquellos activos financieros de corto plazo. Lo más común, un DPF. Un DPF de 30 días, 60 días, 90 días, 360 días, 270 días, etcétera, etcétera. Pero si usted no va a requerir este capital por más de 2 años o 3, puede invertir en un negocio. Esa es la segunda razón para poder respondernos en qué invertir. ¿Por cuánto tiempo no requiero el capital? La tercera sería, ¿cuál es su abertura al riesgo? ¿Estás dispuesto a asumir el riesgo? Porque si no me gusta asumir riesgo, posiblemente es muy difícil que tome la decisión de invertir en un negocio.
nos tocará invertir en aquellos activos financieros que garanticen rentabilidad, que pueden ser DPFs, que pueden ser bonos, o por ahí comprar alguna acción de alguna compañía. Entonces, la tercera razón es, ¿estoy dispuesto a asumir riesgo? ¿Cuánto de riesgo estoy dispuesto a asumir? Estas son las tres razones para saber en qué invertir. ¿Estamos? La segunda decisión, ¿cuál es? Financiamiento, Financiamiento. operativa. Decisiones de financiamiento. Entonces, vamos a ponerlo por aquí. Decisiones de financiamiento. Aquí vamos a hablar de la composición del pasivo y capital. Aquí vamos a hablar de la estructura de capital. Es decir, cómo vamos a obtener los recursos cómo vamos a obtener estos recursos. ¿Para qué? Para poder invertir. Quiero montar una planta industrial que tiene un costo de $500,000. Tengo $300,000. Necesito $200,000. ¿Cómo obtengo? Capital externo. ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de las alternativas de financiamiento? Si me conviene o no endeudarme con capital externo o nos conviene endeudarnos con capital interno, es decir, pidiendo más recursos a los socios. Entonces, la segunda decisión que tengo que tomar en cuenta es cómo financio mi inversión o cómo puedo financiar una operación. Entonces, aquí hablo de la composición del pasivo y capital. A muchos no les gustará tomar financiamiento externo. Les gustará trabajar 100% con capital propio. A otros inversionistas les gustará arriesgarse, es decir, trabajar con capital externo, pero seguramente esto se va a ver compensado con una mayor rentabilidad por el tema de riesgo, ¿no? Porque no olvidemos que el principio de las finanzas es a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Tomar préstamos, endeudarse es asumir un riesgo. Entonces, esa es la segunda decisión. ¿Cómo obtenemos los recursos para financiar una inversión o una operación? Nosotros nos vamos a abocar a este. Este va a ser nuestro tema que vamos a hablar en este módulo. Entonces, es el tema del módulo. Tema del módulo. Vamos a hablar de las ventajas y desventajas de cada alternativa de financiamiento. Vamos a ver cuánto nos cuesta cada financiamiento a la empresa. ¿Estamos? Ese es el tema del módulo. ¿Y la tercera decisión cuál es?
Una vez que ya usted tomó una decisión de inversión, ¿en qué va a invertir? ¿Cómo va a financiar esa inversión? Ahora, ¿qué es lo que toca? ¿Qué toca? Operativa. ¿Olvidarse e irse de luna de miel? ¿O necesitamos estar encima de ello? Administrarla. Administrar, muy bien. Aquí viene la tercera decisión. Decisiones de administración de los activos operativos. Es decir, aquí vamos a hablar de lo que es el capital de trabajo. Vamos a hablar de las finanzas de corto plazo. Esto es lo que, bueno, no vamos a hablar en este caso, ustedes ya hablaron de esto, que ha sido el módulo 1. ¿Qué herramientas tenemos para una correcta administración del capital de trabajo? ¿Cómo hacer que la empresa tenga los recursos suficientes para poder desarrollar su actividad normal? ¿Debe o no una empresa realizar ventas a créditos? ¿A qué plazos? ¿Cuál debe ser el precio? Si se debe tomar o no o hacer los descuentos. Las obligaciones, los créditos que la empresa va a tomar con el proveedor. Todo eso enfocado a lo que es el capital de trabajo. Que la empresa debe tener un adecuado liquidez, los recursos suficientes para poder financiar sus operaciones de corto plazo, para que pueda cumplir todas sus obligaciones de corto plazo. Sueldos y salarios, pago a proveedores, mantenimientos, pago de las primas de seguro, etcétera, etcétera. Porque si no administramos nuestra liquidez de manera correcta, podemos tener problemas financieros y serios problemas. ¿Cuáles son los problemas que se nos van a venir si no tenemos recursos? No vamos a poder cumplir los compromisos. Ustedes trabajan, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, Lisa. Perciben un ingreso de manera quincenal o mensual. Pero estoy seguro de que a muchos de ustedes no les abonan su sueldo en la fecha que corresponde, por ejemplo, 30 o 31, que es el fin de mes. Recién les está haciendo efectivo su depósito el 3, el 5, en peor de los casos el 10. ¿Y eso por qué? ¿Porque la empresa quiere? No, porque la empresa no tenía liquidez. Porque la empresa no cuenta con efectivo. Es por eso que no se hace pago de las remuneraciones de manera puntual, si ustedes quieren, en la fecha que corresponde. Recién les está haciendo el abono la fecha 5. ¿Eso qué significa? Que ustedes están financiando a la empresa con su sueldo por 5 días. ¿Eso es una mala señal para la empresa? Sí. Y esos problemas se deben evitar. ¿Y cómo lo vamos a evitar? Planificando. Elaborando un presupuesto de caja o un presupuesto de efectivo. Proyectando los estados financieros. Teniendo unas buenas políticas de crédito. ¿No? Es por eso que aquí ustedes han visto un montón de herramientas para tener una buena administración del capital trabajo. Es decir, en otras palabras, para tener una buena administración de la liquidez. ¿Qué herramientas vieron aquí ustedes?
Imagino que han visto, por ejemplo, el análisis financiero. ¿Vieron, no? Análisis financiero. Análisis financiero. Es una de las herramientas. Herramientas para determinar mi solvencia financiera de corto y de largo plazo. Cómo están siendo administrados los activos de la empresa. ¿Qué más vieron? ¿Qué herramienta más? Punto de equilibrio. ¿Vieron, no? Punto de equilibrio. Esto nos sirve. Es una herramienta poderosa para poder planificar las ventas, precios. Es decir, cuál es la cantidad que debo producir y comercializar para no perder ni ganar. Es decir, para poder cubrir todos los costos, tanto variables como fijos. A partir de ahí yo puedo empezar a planificar mis utilidades. A partir de ahí puedo empezar a planificar los precios que vamos a cobrar a los clientes o al consumidor final. ¿Qué herramienta más vieron? Apalancamiento. Ya, punto de equilibrio y apalancamiento. Muy bien. Están relacionados esos dos temas. ¿Cómo es que nosotros podemos obtener un mayor retorno o una mayor utilidad? ¿Cómo es que nosotros podemos aprovechar a lo máximo nuestros incrementos que se puedan dar en ventas? Y aquí tenemos que hablar de lo que es el riesgo operativo y el riesgo financiero. Riesgo operativo tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones de corto plazo. Riesgo financiero tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones financieras, es decir, los pagos de intereses. ¿Qué más vieron? Planificación financiera, ¿no? Planificación financiera. Dentro de planificación financiera, seguramente ustedes vieron presupuesto de capital, la proyección del efectivo y la proyección de las utilidades, que es los estados financieros proformes. Esas son algunas de las herramientas. Por ahí también vieron una herramienta que es el riesgo-rendimiento, para ver cómo se relacionan estas dos variables. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay? Bien, entonces para ir recapitulando. Finanzas, arte y ciencia de administrar el dinero. Decisiones financieras dentro de una empresa. Inversión, estructura de activos, decisión de financiamiento, estructura de capital, la composición del pasivo y patrimonio, y decisión de administración de los activos operativos, es decir, administración del capital de trabajo. Esas son las tres tareas, si ustedes quieren, principales de un ejecutivo o administrador financiero dentro de una empresa. Esas son las principales. En cada una de ellas hay un montón de actividades que desarrollar para tomar una buena decisión.
Ahora, ¿cuál será el objetivo de las finanzas? ¿Cuál será el objetivo de las finanzas? Maximizar las utilidades, minimizar el riesgo. A ver, ¿alguien más? Maximizar la ganancia de los inversores, dándole valor a la empresa. Y bueno, Mantener una adecuada liquidez. Ya, muy bien. Entonces, objetivo, vamos a poner aquí, objetivo. Ahí está, objetivos objetivo de la finanza. Objetivo de las finanzas. ¿Cuáles eran los objetivos de las finanzas? Maximizar la riqueza de los accionistas, mantener una buena liquidez y mantener un mínimo de riesgo. Ya. Bueno, Rocky, ya, vaya, a dormir. Entonces, la primera sería maximizar el valor de mercado de la empresa. Ahí está. Maximizar el valor de mercado de la empresa. ¿Qué significa eso? Hacer crecer el patrimonio de los accionistas, generar valor para los accionistas. ¿Cómo lo vamos a lograr? Incrementando el precio de las acciones. Si hoy las acciones de una compañía están cotizadas en $120, pues al año están cotizadas en 150. Mejor si en 180, mejor si en 200. De esa manera va a aumentar el valor de la empresa. Una manera de calcular el valor comercial de una empresa es mediante el precio de las acciones, ¿no es cierto? ¿Cuántas acciones tiene y a cuánto están cotizadas cada acción? Ese es uno de los objetivos principales, maximizar el valor de mercado de la empresa, hacer que la empresa incremente su valor. Si aumenta el valor de la empresa, está aumentando el valor de las acciones. Está creciendo el valor de las acciones del accionista, de los dueños. Ese es el principal. El segundo, que también es importante, disponer de un nivel adecuado de liquidez. Es importante que una empresa tenga liquidez para poder cumplir sus obligaciones. Una empresa que no tenga liquidez, estoy seguro que va a tener problemas financieros, serios problemas financieros. Simplemente porque no tiene liquidez. Alguien decía, por ejemplo, cuando hablé de objetivos, me decían maximizar utilidad. Una empresa
puede mostrar utilidad en su estado de resultado y puede llegar a quebrar. ¿Será que se puede dar esa situación? Es decir, que una empresa, por ejemplo, nos muestre una utilidad de, a ver, nos muestre una utilidad igual de 5 millones de dólares. Y en caja y banco apenas haya 10.000 dólares. ¿Se puede dar esa situación o no? Sí, Lice. Sí. Porque utilidad simplemente es la diferencia por el principio de vengado entre los ingresos menos los egresos. No necesariamente caja, no necesariamente efectivo. Y puede ser que se muestre una utilidad de 5 millones y no tengamos nada en caja. Y si no hay nada en caja, no vamos a poder cumplir nuestros compromisos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a perder credibilidad ante nuestros acreedores. Cuando a ustedes no les cumplen, cuando no les abonan de manera puntual o en la fecha establecida sus sueldos, ¿cómo ustedes van y trabajan al día siguiente? ¿Con las mismas ganas? No, ¿no es cierto? Bajan de productividad. Van y cumplen su horario, pero bajan su productividad. Cuando no van y pagan a su proveedor, pierden credibilidad. Entonces, esos son los problemas que nos puede traer si no tenemos una liquidez adecuada. Por eso dice disponer de un nivel adecuado de liquidez que nos permita cumplir todas nuestras obligaciones de corto plazo. Entonces, es importante el tema de efectivo. Por ejemplo, podemos hacer un ejemplo. A ver, veamos dos personas. Una persona A, que tiene un sueldo mensual de 3.000 bolivianos. Y tengo otra persona, B, que tiene un sueldo mensual de 15.000 bolivianos. ¿Cuál de las dos personas tiene mayor ingreso? B, ¿no es cierto? B gana 15.000, su ingreso mensual de 15.000 y A tiene un ingreso mensual de 3.000. Pero resulta que la persona A, que tiene un ingreso de 3.000, la empresa para la cual trabaja, le paga de manera puntual su sueldo. Es decir, esta persona recibe sus ingresos mensuales de manera puntual, es decir, al final de cada mes. Vamos a ponerlo pago puntual. Pago puntual. Pago puntual. Esta persona con los 3.000 puede cumplir todas sus obligaciones que tiene en casa. Servicios básicos, alimentación, refrigerios y algunos compromisos que él tenga. Persona B, que tiene un ingreso mensual de 15.000, pero no percibe su sueldo hace 5 meses. Como los jugadores de Blooming, por ejemplo, hace 5 meses. Hace 5 meses que no percibe su ingreso mensual de 15.000. Ahora la pregunta es, ¿cuál de estas dos personas tiene problemas financieros? La primera, es decir, A o B. La segunda, porque a pesar de tener mayor ingreso, no puede hacer frente a sus obligaciones mensuales. Pero en 5 meses sí va a tener los 15.000, pero igual ya va a tener deudas acumuladas. No, en el momento, el que tiene problemas financieros es B. Por más que sus ingresos sean mensuales, que se
Si él hace un estado de resultados, seguramente va a registrar ingreso mensual 15,000. Pero el problema es que ese 15,000 no lo ve. Hace 5 meses que no le pagan. Pero en todos esos meses que no le pagan, ha tenido que alimentarse, ha tenido que pagar la educación de sus hijos, la vestimenta de sus hijos. Si tiene deuda, tiene que cumplir. Por más que tenga un mayor ingreso y no reciba como efectivo ese ingreso, puede tener problemas. Lo mismo las empresas. Las empresas pueden tener utilidades, pero esas utilidades no necesariamente significan efectivo, porque tenemos ventas a crédito. No todas las ventas son al contado. Entonces debemos tener bastante cuidado con el tema del efectivo, porque nos puede llegar a quebrar si no tenemos efectivo. Se puede llegar a quebrar. Se puede declarar en quiebra una empresa por más que muestre utilidad en su estado de resultados, si no tiene efectivo. Es como usted, ¿no? Por ejemplo, usted puede ganar 15,000, pero no les pagan hace 5 meses, pero usted necesita para desarrollar su actividad de manera normal un monto económico, un efectivo. Por ejemplo, necesita seguramente para el día de mañana 50 bolivianos, transporte, alimentación, refrigerio, etc. Necesita diariamente 30 o 50 bolivianos que usted maneje en su billetera o en su cartera para que pueda desarrollar su actividad de manera normal. Si no cuenta con esa cantidad de dinero, no va a poder movilizarse. Va a tener problemas. Ese es el capital de trabajo. Tener la cantidad de dinero necesario para que yo pueda cumplir mis compromisos sin ningún problema. A eso se refiere, disponer de un nivel adecuado de liquidez. ¿Vamos? Entonces, fíjense qué tan importante es el tema del dinero. Y 3, aquí podríamos incrementarlo. Trabajar con el mínimo riesgo. Mínimo riesgo. Evitando a tener pérdidas, anticipándonos a los sucesos, a los hechos que nos puedan tener o que nos puedan traer consecuencias financieras negativas. Ojo que el riesgo, trabajar con el mínimo riesgo, cuando hay falta, ¿no? Ojo que el riesgo no es malo. Malo es cuando el riesgo es negativo, pero cuando el riesgo es positivo, pues va a haber beneficios superiores a lo que uno esperaba. Entonces, aquí vamos a ver, vamos a corregir. Trabajar 3. Trabajar con mínimo riesgo. Ahí está. Esos son los 3 objetivos de las finanzas. Hasta aquí no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Todo claro, Lisa. Muy bien. Entonces, como para ir ya concluyendo con esto, un breve resumen. Finanzas, arte y ciencia de administrar el dinero. Las 3 tareas principales que debe tomar un administrador financiero de una empresa. Decisión de inversión, ver la estructura de activos,
La segunda decisión, decisiones de financiamiento, cómo obtenemos los recursos para financiar una inversión. Debemos prestarnos o no dinero. ¿Cuánto nos cuesta prestarnos ese dinero? ¿Cuáles son las ventajas impositivas de cada uno de ellos, de las fuentes de financiamiento? ¿Deberíamos pagar dividendos a los socios? Si en caso se hace el pago, ¿a cuánto? ¿O qué porcentaje de las utilidades distribuimos como dividendos? Y la tercera decisión, administración de los activos operativos, administración del capital de trabajo, de la liquidez. Con el único objetivo de maximizar el valor de mercado de la empresa, sin dejar de lado lo que es el tema de liquidez y el tema de riesgo. Entonces nosotros, en este módulo, volviendo a repetir, vamos a ver de la segunda decisión, que son las decisiones de financiamiento. Este va a ser nuestra tarea para este módulo. Hablar del financiamiento. Cómo financiamos, qué alternativas tenemos y cuánto nos cuesta cada uno de ellos. ¿Estamos? Ese va a ser nuestra tarea para este módulo. Si ustedes gustan, pueden sacarlo un screen para que lo puedan pasar al grupo antes que se borre todo. ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Se entendió un poquito el resumen del módulo anterior? Sí, Lisa, todo claro. Perfecto. Sí, se entendió, Lice. Muy bien. Entonces, voy a dejar de compartir esto. Se va a eliminar esto. Bien. ¿Alguna consulta que tengan? No hay, ¿no? Ahora sí, vamos a ingresar a lo que es el tema que nos corresponde, fuentes de financiamiento a largo plazo, es decir, la segunda decisión importante de las finanzas. Aquí nosotros tenemos que preguntarnos cómo debe obtener una empresa los recursos que necesita para realizar sus inversiones. Es decir, cómo financiamos una inversión. Y no solamente necesitamos los recursos para financiar una inversión, también necesitamos recursos para financiar el crecimiento de la empresa, para abrir nuevas sucursales, para abrir nuevas unidades de negocio. Entonces, siempre va a haber una oportunidad de inversión. Pero para tomar esa oportunidad de inversión necesitamos recursos. Entonces, ¿cómo obtenemos esos recursos? Lo más común, seguramente, es capital externo, deuda, sistema bancario, pero no solamente hay sistema bancario, hay otras alternativas de inversión de capital externo, como por ejemplo, emitiendo títulos, valores llamados bonos. Emitiendo acciones, que sería capital interno. Emitiendo letras. Entonces vamos a ver una infinidad de alternativas de financiamiento. Por lo tanto, lo que nos toca ahora es definir qué es un financiamiento.
Financiamiento es el abastecimiento de recursos que puede ser mediante líneas de crédito o mediante cualquier clase que se emplean en la realización de un proyecto. Entonces, financiamiento es el abastecimiento de recursos, que puede ser mediante capital propio o capital externo, que enseguida vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Las dos decisiones importantes. Ya hemos hablado de inversión y financiamiento. Objetivo de cada uno de ellos. Objetivo de la acción de inversión. Obtener activos que valgan más de lo que cuestan. Invertir en aquellos activos que nos garanticen una mayor rentabilidad. La interrogante sería ¿qué cartera de activos es la más conveniente? ¿En qué invertir? Ya hemos dicho que para poder responder en qué invertir, debemos preguntarnos ¿cuánto tengo para invertir? ¿Por cuánto tiempo no voy a necesitar ese capital? ¿Y cuál es el nivel de riesgo que estoy dispuesto a asumir? Dentro de la acción de financiamiento tenemos un objetivo que es obtener pasivos que valgan menos de lo que cuestan. Es decir, buscar alternativas de financiamiento al costo más bajo posible. Que el costo del dinero sea lo más bajo posible. Cuando hablamos de costo buscamos minimizar, ¿no es cierto? Entonces debemos buscar los costos más bajos. La pregunta sería, ¿qué estructura de capital es la más conveniente? Cuando hablo de estructura de capital estoy hablando de la composición del pasivo y patrimonio de la empresa. Y yo debo buscar una combinación óptima que me garantice el costo mínimo, es decir, minimizar el costo de capital. Fuentes de financiamiento según su procedencia. Las fuentes de financiamiento son la manera de cómo una compañía puede conseguir recursos financieros para financiar su inversión, para financiar su operación o financiar su crecimiento. Y dentro de estas fuentes tenemos las internas y las externas. Dentro de las fuentes internas tenemos las utilidades retenidas o reinvertidas, tenemos el aporte de los socios, tenemos la venta de activos, tenemos la emisión de acciones de nuevos títulos valores, y también podemos tener como una alternativa de financiamiento interno la depreciación y amortización. Entonces, las fuentes internas es cuando la compañía hace uso de sus propios recursos, que es producto de su actividad. La empresa tiene utilidades, entonces en vez de distribuir esas utilidades como dividendos, las podemos reinvertir. Son recursos generados por la propia empresa. Pedir mayor aporte a los socios es una fuente interna. Vender un activo que está en desuso es una fuente interna. Emitir nuevas acciones, buscar nuevos inversionistas es una fuente interna. Fuentes externas es cuando la empresa obtiene los recursos de terceros, es decir, que no estén involucrados con la empresa, que provienen de inversionistas externos, que no tienen relación con la empresa, que pueden ser proveedores, pueden ser también los anticipos de clientes, bancos, acreedores financieros, que pueden ser los arrendamientos financieros, los factoring, warrant,
o el público en general. Es decir, podemos emitir documentos, títulos, valores llamados bonos, y podemos financiarnos emitiendo estos documentos. También, dentro del financiamiento externo están los apoyos de los gobiernos. Entonces, el gobierno, por ejemplo, hay programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, también es una fuente externa de financiamiento. Entonces, es cuando la empresa obtiene los recursos de los acreedores que no tienen relación con la empresa. Fuentes de financiamiento según la fecha de vencimiento. Entonces, también podemos clasificar las fuentes de financiamiento según la fecha de vencimiento. Dentro de las fuentes de financiamiento según la fecha de vencimiento tenemos de corto plazo y de largo plazo. Los financiamientos de corto plazo normalmente sirven para financiar una operación cuyos vencimientos son menores a un año, por eso se llama financiamientos a corto plazo. Son necesariamente para el capital de trabajo. Y los financiamientos más comunes de corto plazo son el crédito comercial, es decir, los créditos que nos otorgan las empresas proveedoras por las materias primas, insumos, pasivos acumulados, papeles comerciales, las letras de cambio, los pagarés, etcétera, etcétera. Pasivos acumulados, por ejemplo, podemos ser los sueldos y salarios por pagar. Por ejemplo, les decía, ¿no? Muchas de las empresas, por ejemplo, porque tienen problemas financieros, problemas de liquidez, no les hacen efectivo el pago de su sueldo en el mes que corresponde. Recién los hace el 5. Eso significa que por 5 días estás financiando a la empresa con tu sueldo. A eso se refieren los pasivos acumulados. Préstamos bancarios, normalmente las líneas de crédito, ¿no? Que son con renovación automática, que son de 3 meses y 6 meses. Estos son las fuentes de financiamiento a corto plazo, cuyos vencimientos son menores a un año. Estos tipos de financiamiento son básicamente para financiar la operación del negocio, es decir, para capital de trabajo. También tenemos los financiamientos a largo plazo. Son las obligaciones contraídas por la empresa con terceros, pero que tienen una fecha de vencimiento mayor a un año. Este tipo de financiamiento normalmente son utilizados para financiar proyectos de inversión, para financiar inversiones. Lo que sí hay que tener en cuenta es que los financiamientos de largo plazo normalmente tienen un costo más elevado que los financiamientos de corto plazo. Esto se debe específicamente al tiempo. Mientras más tiempo transcurra, el riesgo es mucho mayor. Entonces, cuando el riesgo es mayor, el costo va a ser mucho más. Entonces, los financiamientos de largo plazo son mucho más costosos que el de corto plazo. Y aquí nosotros podemos, por ejemplo, decir que si queremos financiar una inversión, necesitamos financiamiento de corto plazo, inversión de capital, perdón, de largo plazo. Pero si nosotros queremos financiar una operación, estamos hablando del financiamiento de corto plazo, ¿sí? Los gastos de operación. Necesito dinero, necesito recursos para pagar sueldos. Entonces, hay empresas que se financian para pago de sueldos. Se financian para pago a proveedores. Entonces, una empresa puede tener estas dos necesidades. Inversión de capital para financiar un proyecto de inversión o para gastos de operación, es decir, para financiar capital de trabajo. Esas son las necesidades de financiamiento de una compañía. Financiar una inversión o financiar la operación, que es el capital de trabajo. Fuentes de financiamiento. Tienen algunas características.
La primera es que la deuda representa una participación en la propiedad de la empresa. Por lo general, los acreedores no tienen poder de voto. Esa es una de las características del financiamiento a largo plazo. El pago de los intereses sobre la deuda que efectúa la empresa se considera un costo operativo y por lo tanto son deducibles de impuestos. Entonces los intereses son considerados como gastos operativos. Por lo tanto son deducibles de impuestos. Estos hacen que paguemos menos impuestos, generándonos un ahorro fiscal. La deuda pendiente de liquidar es un pasivo de la empresa. Si no se paga a los acreedores, pueden reclamar legalmente los activos. Es decir, si usted no cumple con su compromiso, le pueden embargar un bien. Se pueden quedar con alguno de nuestros activos. Entonces, estas son algunas de las características del financiamiento a largo plazo. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento a largo plazo? Tenemos préstamos bancarios, tenemos las hipotecas, tenemos bonos, tenemos los arrendamientos financieros y también tenemos las acciones. Dentro de los financiamientos a largo plazo tenemos las intermediaciones. Podemos hablar de un sistema financiero que está contemplado o contempla la intermediación directa y la intermediación directa. ¿Cuáles son las intermediaciones indirectas? Cuando el intermediario es el banco entre el ahorrista, que son las familias, y las empresas, los que necesitan el dinero. El intermediario es el banco. El banco capta los recursos de los ahorristas para tomarlos como prestado a las empresas. Entonces, fíjense, esta ahorrista no sabe dónde va a ir a parar su dinero. El quien se encarga de prestarlos es el banco. Mientras que dentro de la intermediación directa, hay una relación directa entre los inversionistas, son los que tienen el capital, que pueden ser las familias, que pueden ser empresas con bastantes recursos, y las empresas, los que requieren los recursos. A cambio de ello, a cambio de obtener recursos, las empresas emiten títulos valores, que pueden ser acciones, que pueden ser bonos, que pueden ser pagarés, letras de cambio, etc. Entonces aquí hay una relación directa. El inversionista que tiene capital conoce dónde está su capital, dónde está su dinero, dónde está colocado su dinero. Entonces, él sabe dónde está. ¿Estamos? Entonces, la intermediación indirecta, hay un intermediario que es el banco. Mientras que la intermediación directa, hay una relación directa entre el inversionista, es el que tiene el capital, y la empresa, el que necesita el capital. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, cuál es el funcionamiento de la intermediación indirecta. Fíjense por aquí. El agente superavitario son las familias, los que tienen el capital. Estos, sus ahorritos, van y depositan al banco y el banco los coloca como créditos, esos recursos captados por las familias. A cambio de eso, el banco les entrega, les paga una tasa de interés, que se llama tasa de interés pasiva. El banco tiene que pagarle a las familias los intereses. Pero ¿cuántos son los intereses que le pagan los bancos a las familias, a los ahorristas? Está entre 0, 20% a 1.80%, creo, uno de los bancos que más pagan. Más o menos esa es la tasa, el rango de tasa, entre 0.20 y 1.80. Las empresas toman el dinero prestado del banco. El dinero recibido de los ahorristas. A cambio de ello, las empresas tienen que pagar una tasa activa al banco por los préstamos recibidos. Y eso es la tasa de interés activa. Es lo que el banco va a recibir de tasa de interés por parte de las empresas o de parte de las empresas. Y las empresas son los agentes deficitarios, los que necesitan capital para financiar su operación o financiar su
inversión. Pero el banco, ¿cuánto nos cobra de interés a las empresas? Debe estar alrededor entre el 8%. Esa diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva es el spread financiero. Esa es la ganancia que va a obtener el banco por administrar recursos que no les corresponden, que serían de los ahorros. Entonces aquí hay un intermediario que es el banco. Lo otro es la intermediación directa. Aquí ya no hay intermediarios. Ya no hay intermediarios. Aquí hay una relación directa entre la gente superavitario, que son las familias, y entre la gente deficitaria, que serían las empresas. ¿Quiénes son los que tienen recursos? Agentes superavitarios. Podemos ser las familias, que pueden ser inversionistas. También tenemos las AFP, las compañías de AFPs, tenemos las compañías de seguros, los fondos mutuos, las familias. Estos serían los inversionistas, ¿no? Entonces, sus recursos que ellos tienen, lo van a entregar a una compañía. A cambio de ello, van a recibir activos financieros o instrumentos financieros, que pueden ser instrumentos de renta fija o de renta variable. De renta fija, que de antemano están establecidos la rentabilidad que van a percibir los inversionistas. Y renta variable, que va a depender de los resultados que va a obtener la empresa. Entonces, la empresa entrega estos instrumentos financieros, que pueden ser renta fija o renta variable, y los inversionistas entregan sus recursos. Entonces, fíjense que aquí no hay ningún intermediario, aquí la relación es directa. Por eso se llama intermediación directa. ¿Estamos? Entonces, fíjense, las empresas pueden obtener recursos de manera directa o de manera indirecta. Dentro de las fuentes de financiamiento de largo plazo, habíamos dicho que tenemos los préstamos bancarios. Y dentro de ellos podemos tener las hipotecas, por ejemplo. Es cuando una propiedad es otorgada por el prestatario, que sería el deudor, ¿no? En este caso, ¿quién es el prestamista? El banco, ¿no? Que sería el acreedor. En caso de que el deudor no pueda pagar dicho compromiso, dicha hipoteca, la propiedad cambia de titular. Es decir, en caso de que el prestatario no cancele su cuota o su deuda, en este caso la deuda, el bien va a ser transferido a favor del prestamista, a favor del acreedor. Esa es la característica de la hipoteca, ¿no? También tenemos los bonos, que son certificados de deuda de largo plazo. Es una promesa de pago documentada en un papel que determina el monto, el plazo, la moneda y la forma de pago de los intereses, que normalmente son sobre el valor nominal. En este tipo de documentos, los intereses que deben pagarse periódicamente es de cumplimiento, haya o no utilidad. Y estos activos llamados bonos son negociados en la bolsa de valores. Entonces los bonos son instrumentos de deuda de largo plazo. ¿Quiénes pueden emitir estos instrumentos? Las empresas de sociedad anónima, las empresas de SRL,
los gobiernos municipales y el mismo Estado. ¿Para qué? Para poder captar recursos. A cambio de ello, se comprometen a pagar una tasa de interés. ¿Cuáles son las ventajas de estos tipos de financiamiento? Son fáciles de vender porque cuestan menos, es decir, una familia puede comprar bonos. ¿Cuál es el valor de un bono? Normalmente tiene un valor de 1.000 bolivianos o 10.000 bolivianos. Entonces usted puede comprar un título, un bono que cuesta 1.000 bolivianos. A cambio de ello va a percibir un interés que puede ser semestral, puede ser anual o mensual, dependiendo de la característica de la emisión. La emisión de bonos no cambia ni aminora el control de los actuales accionistas. Es decir, al comprar un bono que emite una compañía, simplemente usted es un acreedor de la empresa. No es dueño de la empresa. Simplemente es un acreedor. Brinda la posibilidad de que el emisor pueda recaudar grandes sumas de dinero. Esa es la gran ventaja. O sea, puede conseguir la cantidad de dinero que sea necesaria. Usted compra 10 bonos, su compañero puede comprar 20 y su otro compañero puede comprar 50 de acuerdo a su capital. Por eso, las empresas grandes, las empresas corporativas que buscan financiamiento son alrededor de arriba de 20 millones de dólares. Entonces, 20 millones de dólares es muy difícil que usted pueda conseguir en el banco. Tendría que juntarse entre 2 o 3 bancos para conseguir ese dinero. Porque si no, le va a dejar sin dinero. Entonces, la mejor manera de financiar esa cantidad de dinero es emitiendo bonos. ¿Cuáles son las desventajas? Puede ser que no exista la cantidad de inversiones necesarias que permitan cubrir las exigencias del financiamiento de la empresa. Es decir, que no haya inversionistas. No quieran comprar el bono. ¿Por qué normalmente? Porque posiblemente la empresa no tenga un historial favorable. Un inversionista, por ejemplo, no va a comprar bonos de una empresa que ha tenido problemas en el pasado, que ha tenido problemas financieros en el pasado. Porque antes de usted invertir o comprar un instrumento financiero, usted tiene que estar informado. ¿Cuáles los resultados financieros que ha tenido en los últimos 10 años? ¿Quiénes son los socios? ¿Cuál es la actividad a que se dedican? ¿Cuánto debe? ¿Cuánto de utilidad ha tenido en los últimos años? Etcétera, etcétera. Si los resultados no son favorables, pues seguramente nadie va a querer comprar esos bonos. Nadie va a querer arriesgar su capital, ¿no? Entonces, esa es una de las desventajas, que no encuentre inversionistas que quieran comprar sus bonos, sus activos financieros que quieren colocar. Dentro también, otra alternativa de financiamiento a largo plazo, tenemos los arrendamientos financieros, específicamente los leasing. El leasing es un contrato que se negocia entre el propietario de los bienes, que es el acreedor, y la empresa arrendataria, a la cual se le permite el uso de esos bienes durante un periodo determinado y mediante el pago de una renta específica. Si quiere, en castellano, es básicamente el alquiler de un bien. La diferencia del leasing con otros sistemas de financiamiento es que la empresa que se dedica al leasing hace la adquisición a su nombre y luego la deja arrendado a un tercero. Es decir, las empresas de leasing son los que compran estos activos, los que compran estos bienes para alquilarlos, que serían los arrendatarios. Entonces, estos los alquilan a cambio de un pago, de una cuota, que normalmente en esa cuota hay un interés que se está cobrando. Entonces, si usted, por ejemplo, como compañía, necesita un vehículo y no tiene la cantidad de dinero suficiente, puede alquilarlo ese vehículo de una compañía que se dedica a hacer este tipo de operaciones financieras, que sería el leasing. Compra el vehículo y te lo
alquila. Usted tiene que pagar una cuota mensual, con la opción de que al final usted lo puede comprar el vehículo. Y obviamente tiene sus ventajas y desventajas de este tipo de financiamiento. Una de las ventajas, por ejemplo, evita el riesgo de una rápida obsolescencia para la empresa. Es decir, la empresa no va a cubrir los costos de mantenimiento, el desgaste de la máquina o del vehículo. Dan oportunidades a las empresas pequeñas en caso de quiebra. Es decir, si usted no tiene los recursos para adquirir un bien, pues lo puede obtener, ¿no? Mediante esta operación financiera. Desventajas. Obliga a pagar una tasa por concepto de interés. Es decir, hay que pagar un interés. Y resulta más costoso que la compra de un activo. Es decir, haciendo números, posiblemente usted diga, prefiero comprarme en vez de pagar. En vez de pagar una cuota, voy a pagar por lo que yo compré mis activos. Pero a lo mejor esa máquina tiene un costo de $300,000 y usted no tiene esa cantidad de dinero. ¿Qué le queda para la opción? Pues alquilar, ¿no? Puede ser utilizado como medio para evadir impuestos al ser exento de gravamen. Entonces, fíjense, la cuota que usted paga por el alquiler de algún bien mediante esta operación financiera son considerados como gastos operativos. Por lo tanto, esto hace que sean deducibles de impuestos. Por lo tanto, vamos a tener un ahorro fiscal. Entonces, puede ser una práctica para pagar menos impuestos. Eso también es una de las ventajas de este tipo de financiamiento que son los leasing. También tenemos acciones. Las acciones representan una participación de capital social dentro de la organización. Es decir, el que tiene acción en una empresa es dueño de la empresa en proporción al número de acciones. Este financiamiento presenta un costo de emisión bastante elevado y ocasiona que el control de la entidad quede diluido. Es decir, todos los que tienen acciones en una empresa son dueños. Por lo tanto, el control se dispersa en una compañía. Y eso es lo que no les gusta a los bolivianos, ¿no? A los bolivianos, por ejemplo, no les gusta financiarse emitiendo acciones. ¿Y qué tipo de acciones tenemos? Tenemos acciones comunes y tenemos acciones preferentes. Le hice una consultita. Sí, Creo que no está compartiendo su pantalla. no me digas. ¿Quién Sí. está viendo? Nada. Dicen. Yo la puedo ver. Yo también lo puedo ver. A ver, voy a compartir de nuevo. Sí se ve. ¿Ahora sí? Ahora sí, dice. ¿Los demás tenían el mismo problema? No. Yo no. Bueno, posiblemente hay que decir que le faltaba actualizar algo. Pero ahí ya lo tiene. Entonces me decía que hay dos tipos de Gracias. acciones. Acciones comunes y acciones preferentes. Las acciones comunes son los dueños residuales que tienen derecho a voz y voto en la junta de accionistas. También tienen derecho a percibir los dividendos cuando las empresas tengan sus utilidades. Entonces, si ustedes quieren, los accionistas comunes son los dueños residuales de la empresa en función al número de acciones que tienen. La responsabilidad de las acciones está limitada al importe de esa inversión, es decir, al número de acciones. En caso de liquidación, tienen derecho residual sobre los activos después de que se hayan realizado el pago a todos los acreedores y accionistas preferentes. Es decir, en otras palabras, son los últimos en percibir en caso de liquidación de una empresa. Si es que haya quedado algo. Si es que no queda nada, pues son los que pierden. Pero son los últimos en que si ustedes quieren en recuperar su dinero o su capital. Entonces, las acciones comunes son los dueños residuales que tienen derecho a voz y a voto. ¿Cuáles son sus características? Tienen derecho a voz y voto en la junta de accionistas, ordinarias y extraordinarias. Pueden participar directamente en la administración de la empresa.
El rendimiento de su inversión depende de los resultados, es decir, depende de la utilidad, del nivel de utilidad que va a generar en cada uno de los periodos. Normalmente, casi nunca reciben el 100% de las utilidades como dividendos. Reciben un porcentaje. Es muy difícil que una empresa pueda repartir el 100% de las utilidades. Siempre retienen una parte para poder reinvertirlas en nuevos proyectos o para apoyar la operación del negocio. Esas son algunas de las características de las acciones comunes. Participa de las utilidades en proporción directa a la aportación del capital. Es decir, el que puso más capital va a recibir más dividendos. ¿No? Eso está claro. El que pone más plata recibe más. Entonces, los dividendos se van a recibir en función a su número de acciones. Es responsable por lo que sucede en la empresa hasta por el monto de su aportación accionaria. Si la empresa llega a quebrar, va a perder su capital, pero de acuerdo a su aporte de número de acciones. No es el que asume toda la responsabilidad. Todos tienen responsable. Todos son responsables. Todos los accionistas son responsables, pero según a su número de acciones. En caso de liquidación de la sociedad, recuperarán su inversión luego de los acreedores y después de las accionistas preferentes. Es decir, como les decía, son los últimos en recuperar su capital. Si es que quedará algo. Son los que asumen el mayor nivel de riesgo. Acciones preferentes son acciones que se emiten una serie de privilegios para los accionistas. Es decir, tienen un privilegio estos accionistas. ¿Cuáles son esos privilegios que tienen? Tienen un derecho a cobrar dividendos antes que los accionistas comunes. En caso de liquidación, ellos recuperan su capital antes que los accionistas comunes. Esos son los privilegios que tienen estos accionistas preferentes. Por eso se llama preferentes. Tienen cierta preferencia en relación a los accionistas comunes. Características. Tienen prioridad en el pago de dividendos y en la liquidación de la compañía. Es decir, reciben antes que los accionistas comunes. Antes de que se pueda declarar un dividendo en las acciones comunes, primero hay que cumplir con los accionistas preferentes. Primero hay que pagar los dividendos preferentes. El derecho a los dividendos muchas veces son acumulativos, de manera tal que si el dividendo no se paga, es acumulativo año tras año. Es decir, si este año no se paga dividendos por problemas financieros o por falta de liquidez, pues esto se acumula. Puede recibir en el siguiente periodo. A eso se refiere. Es decir, no se pierde. Si no recibes, no pierdes. Es acumulativo. No puede ser mayor al 50% del patrimonio total. Eso está claro, ¿no es cierto? Si las acciones preferentes sobrepasan el 50% del total del patrimonio, ¿quiénes serían los dueños? Los accionistas preferentes y no así los accionistas comunes. Entonces, normalmente no debe sobrepasar el 50% del valor del patrimonio. Principales similitudes entre pasivo a largo plazo, que serían las deudas, y capital preferente, que sería capital interno. ¿Cuáles son las similitudes? Se aplican en el financiamiento de proyectos de inversión, es decir, son destinados a aquellos recursos que se obtienen mediante deuda a largo plazo y acciones preferentes, normalmente son destinados a inversión. Esa es la similitud. No participan de las pérdidas de la empresa. Cuando una empresa tiene pérdidas, pues ellos no participan. Generalmente tienen rendimientos fijados de antemano, es decir, tienen rendimientos fijos. Por ejemplo, si usted se presta dinero del banco, usted tiene que pagar una tasa fija. Y lo mismo con los dividendos preferentes. Hay dividendos preferentes ya prefijados de antemano. En caso de cierre de la operación de la empresa, se liquidan antes que el capital común. Es decir, hay que cumplir sus obligaciones primero con los acreedores y luego con los accionistas preferentes. Es decir, antes que el accionista común.
Participan en la asamblea de socios con derecho a voz y no al voto. O sea, puede participar, puede sugerir, pero no tiene decisión a voto. Esas son las similitudes entre pasivo a largo plazo y acciones preferentes. Principales diferencias ahora entre pasivo a largo plazo y el capital preferente. ¿Cuáles son las diferencias? Por el pasivo se hacen pagos periódicos de capital e interés, es decir, se paga una cuota y la cuota está compuesta por una parte capital, por otra parte intereses vencidos. Por el capital preferente solo se paga dividendos anuales, es decir, se paga simplemente el costo del dinero, no se paga capital. El pasivo es otorgado por instituciones de crédito. El capital preferente es aportado generalmente por personas naturales o personas jurídicas. Al costo del pasivo se llama intereses, el cual es deducible de impuestos, y en el caso del capital preferente se llama dividendos, pero estos no son deducibles de impuestos. Entonces, fíjense, ahí la gran ventaja de las deudas, ¿no? Las deudas. Por las deudas se pagan intereses. Esos intereses son gastos operativos. Son considerados como gastos operativos. Por lo tanto, son deducibles de impuestos. Mientras, aquellos recursos que se obtienen mediante emisión de acciones preferentes, hay que pagarlos unos dividendos. Y esos dividendos no son deducibles de impuestos. Entonces, ahí está la diferencia de la parte impositiva en tema al financiamiento con deuda y financiamiento con capital o con acción preferente. Los intereses sí son deducibles de impuestos y los dividendos no. Diferencias entre bono y acción. Entre deuda de largo plazo y una acción. Acción te convierte en socio de la empresa, es decir, sos dueño residual. Bono es un préstamo a la compañía, por lo que no nos dan un interés. Es decir, hay que pagar un interés. No son los dueños. Las ganancias no están garantizadas cuando hablamos de acciones, porque estos dependen del nivel de utilidad que se obtenga. Las ganancias sí están garantizadas, es decir, usted tiene que pagar un interés, haya o no utilidad. Se tiene que pagar. No le interesa al acreedor si se obtuvo pérdidas en un determinado periodo. Igual se tiene que pagar la cuota que corresponde, una parte capital y otra parte interés. Las empresas deciden si repartir o no los dividendos. Como decía, normalmente no se distribuye el 100% de las utilidades como dividendos. La compañía está obligada a pagar los intereses que prometió al principio. Es decir, hay que cumplir con las obligaciones. De manera mensual, trimestral o semestral. Depende al contrato. Acción. Otorga una serie de derechos al accionista, entre ellos disfrutar de los beneficios y votar o tener derecho a voto en la junta de accionistas. Esos son los beneficios. Bono no ofrece ningún derecho a su poseedor. El único derecho que es pagar los intereses. Es decir, el tenedor del bono va a recibir unos cupones que son los intereses. Ese es el único derecho. Estructura de capital. Que decía, es la composición del pasivo y patrimonio. Es decir, la estructura de capital es las diferentes fuentes de financiamiento que conforman, que son los pasivos y el capital. Esa es la estructura de capital. Esta es la estructura de capital. La composición del pasivo y patrimonio. Los pasivos, no olviden que se originan intereses y el capital originan dividendos. Es decir, por las deudas se pagan intereses y por el capital propio se pagan dividendos. Entonces, ambos tienen costos, ¿no? Seguramente van a tener unos más que otros. Dividendos. Fíjense, ambos tienen costos. Uno son los intereses y los otros son los
dividendos. Estos sí son deducibles de impuestos y estos no son deducibles de impuestos. Esa es una ventaja para los intereses y una desventaja para los dividendos. Si quieren, ventaja para el financiamiento externo y desventaja para el financiamiento interno. ¿Cuál cuesta más? Les voy anticipando. El que cuesta más es el capital propio. ¿Por qué? Porque es el que asume un mayor nivel de riesgo. Porque es el último en recibir los dividendos, si es que hay utilidad. Si es que no hay utilidad, se va a quedar sin dividendos. Ese es el riesgo. ¿Estamos? Entonces nosotros vamos a calcular el costo de la deuda y el costo del capital propio. Y eso es lo que se llama el costo de capital. Y eso es lo que vamos a ver nosotros en este módulo. Entonces vamos a hablar de aquí en adelante del tema de costo de capital. El costo del dinero, que es la combinación entre el deuda de capital externo, es decir, entre el costo del capital externo y el costo del capital interno. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Aquí está un pequeño resumen, ¿no? De todo lo que hemos hablado. Eso es, jóvenes, todos por hoy. En forma de resumen, podemos decir que financiamiento es el abastecimiento de recursos. Tenemos fuentes de financiamiento según su procedencia, que son internas y externas. Internas, cuando la empresa hace uso de los recursos generados por su propia actividad. Financiamiento externo, cuando la empresa hace uso de recursos que provienen de terceros, que son los acreedores. También las fuentes de financiamiento podemos clasificarlos de acuerdo a su fecha de vencimiento, los de corto plazo y largo plazo. Corto plazo, cuyos vencimientos son menores a un año, normalmente son destinados a capital operativo, y las fuentes de financiamiento a largo plazo son destinados a inversión, cuyos vencimientos son mayores a un año. Dentro de los financiamientos de largo plazo, ¿qué tenemos? Tenemos bonos, tenemos préstamos bancarios, hipotecas, acciones, emisión de acciones, ¿no? Arrendamientos financieros, etc. Y dentro de los financiamientos de corto plazo tenemos los papeles comerciales, que pueden ser letras, pagarés, ¿no? Los pasivos acumulados, sueldos por pagar, ¿no? Cuyos vencimientos son menores a un año. Líneas de crédito, por ejemplo. Eso es todo por hoy, jóvenes. Si tienen alguna consulta, pues adelante. Aquí vamos a parar la grabación.